especialista. ¿En qué punto estamos hoy en lo económico en la República Argentina? En lo económico, el gobierno está groggy, en lo cambiario, el gobierno está groggy. ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero, Argentina viene de problemas estructurales que de hace mucho arrastramos, de la coyuntura de la herencia, de los errores del gobierno y de la pandemia, y de los errores abordando la pandemia. Entonces la situación es extremadamente delicada. Ahora vos me preguntás a mí, cuando ves tanto empresas que se van, pequeños ahorristas que compran dólares, exportadores que no liquidan, etcétera, lo que marca es una incertidumbre con respecto al futuro. Hace poquito, instante nomás, hablaba con un colega, y el colega me decía, técnicamente no es tan complejo. A lo cual le respondí, técnicamente ¿desde qué disciplina? Porque de la economía puede ser, pero después de la ciencia política, claro, desde la psicología, desde la teoría de organizaciones, desde la psiquiatría, desde las relaciones personales. Entonces yo creo que el problema está en otro lugar. Entonces enfrentamos un desafío monumental, agravado por un funcionamiento dentro del gobierno, dentro de la coalición gobernante y con respecto a la oposición, que es extremadamente, diría, patológico, no es bueno. O sea, no es un problema... perspectiva de todos nosotros, desde inversores locales, extranjeros, consumidores, familias, pequeños ahorristas, con respecto al futuro. Perdón, Martín, no es un problema técnico-económico. Lo que decís es un problema psicológico, político, de confianza. De expectativas. De expectativas. Es mucho más difícil de solucionar. Creo que vos tenés un problema técnico, pero no de una complejidad imposible de abordar si tuvieras el resto de las condiciones. Pero creo que ese es un problema grande. Por lo menos me refiero a la coyuntura. Después los problemas que Argentina arrastra desde hace mucho requieren un diagnóstico más profundo. Pero yo veo eso y cada vez que el gobierno, en lugar de enfocarse en una agenda, que es esta agenda, la de ver cómo resolvemos aquellas cosas que están angustiando enormemente a la sociedad, se enfoca en agendas paralelas, la incertidumbre con respecto al futuro, no ya de la capacidad de la clase política, del gobierno, de corregir los problemas, sino de la voluntad de abordarlos, se evapora. Entonces la gente se pone más nerviosa, y a más nervios en Argentina ya sabemos qué hace. La gente intenta procurarse de algún mecanismo que no dependa del gobierno para preservar su futuro. Y eso se llama dólar. Claro. Entonces es una falta de confianza directamente en el gobierno, en la coalición gobernante. Sí, es una falta de confianza directa en el gobierno y en el rumbo futuro que el gobierno traza para toda la sociedad. Y tanto a la hora de discutir el presupuesto como a la hora de ver la agenda. Ver la agenda del gobierno y la agenda legislativa. ¿Qué tiene que ver esto con los problemas estructurales de Argentina, con la pandemia, con la situación económica de la pandemia, con lo que va a venir después, con la situación sanitaria, con la situación educativa, con la situación psicológica? No estamos discutiendo nada de eso. Yo hace 3, 4 semanas tuve un Zoom con profesionales de la salud argentinos desperdigados por el mundo, en Francia, en Estados Unidos. Están hablando no solamente de la manera en que se aborda el desafío de la pandemia, sino los problemas que van surgiendo después, dentro de los propios sistemas sanitarios. Bueno, nada de eso estamos discutiendo. La pregunta es si es inevitable una devaluación del oficial. O sea, si estamos en 80 contra 190, en algún momento se viene o no. Por la brecha, ¿no? Bueno, la historia argentina te demuestra que a menos que reconstituyas rápido la confianza, ¿sí?, se generan estos comportamientos. Y cuanto más dilapidás tiempo y los dólares que te van quedando, que son menos, más probable, acercándose a casi una certeza, es la devaluación. Y ya sabemos cuál es el costo de las devaluaciones en Argentina. El costo de las devaluaciones en la Argentina es el aumento de la desigualdad. Piensen ustedes quién está menos protegido cuando viene la devaluación y después la inflación. El que tiene capital financiero, que se llama dólares, que sacó a tiempo, que compró a tiempo, está protegido. El que tiene sus cosas está más protegido. ¿Por qué? Porque no las tiene que comprar más caras al día siguiente. Claro. El que tiene trabajo en blanco o tiene un nivel educativo alto está más protegido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que no tiene ni capital financiero, ni capital físico, ni lo que los economistas llamamos capital humano, es el que está en peores circunstancias. Entonces viene la devaluación, viene el aumento de la inflación, de los precios, y lo que tenemos es una brecha entre los que más ganan y los que menos ganan cada vez más grande. La historia del aumento de la desigualdad en los últimos
50 años en la Argentina es la historia de nuestras crisis económicas. Martín, a ver, el otro día el ministro Guzmán dijo que el dólar blue ese no va a precios. ¿Cómo lo ves? ¿Vos ves que sí, que puede ir a precios este dólar de 190? A ver, primero, el dólar oficial con el que se importa y exporta es el del Banco Central, ¿sí? Con eso se hacen las transacciones. Ahora, pensemos qué le pasa a aquel que está importando o a aquel que está exportando. Mira lo que está pasando y se hace la misma pregunta que ustedes. ¿Es inevitable la devaluación? ¿Se va a acelerar la depreciación? Bueno, entonces si voy a exportar, voy a demorar. O voy a vender con un dólar, o voy a tratar de vender con un dólar más alto. El que está importando le pasa lo mismo. Dice, importo a este precio todo lo que puedo, al dólar de 80. Pero ¿cuánto más me dura? Entonces por ahí me cubro vendiendo más caro para poder volver a importar. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Si no hacen eso, algunos empiezan a no vender. El otro día yo estaba, ustedes saben que los proyectos de construcción en pozo o aquellos que compraron un terreno y están construyendo porque tenían guardado dólares y ahora valen mucho, eso es algo que está ocurriendo en la economía. Ahora, ¿qué dicen muchos constructores? Me está empezando a costar encontrar los materiales. Exactamente. O sea, el importador o vende más caro o no vende sabiendo que después le va a salir mucho más caro reponer. Así es, y eso te genera o más estancamiento porque te traba las cosas o te genera suba de precios. De hecho, hoy estaba hablando con los economistas de la consultora y están viendo una aceleración de precios semana a semana y además lo que se llama mayor difusión. ¿Qué es mayor difusión? Ustedes saben que los precios no es que suben todos al unísono. Un mes suben uno, un mes suben otros, y están viendo que crecientemente son cada vez más el porcentaje de precios que aumenta. ¿Y eso qué significa? Que hay una aceleración, obviamente, del dinero. Una aceleración, y eso puede generar ampliada de la inflación. Ok, ¿y eso puede generar una espiral inflacionaria? Pues eso te empieza a dejar en un piso más alto de inflación. Y ya sabemos los efectos que eso tiene, empezando por la pobreza. Te lo voy a preguntar de otra manera, porque se lo hemos preguntado aquí con Johnny a otros economistas. ¿Vos ves factible la posibilidad de un Rodrigazo o de un Guzmanazo, no sé, llamémoslo como quieras, de una situación así como la de Celestino Rodrigo? Bueno, estamos en una situación delicada. Cada vez que el gobierno acumula inconsistencias y la trata de corregir con parches y no genera confianza, la probabilidad de que vos tengas una disparada de ese tipo aumenta. Bueno, pero entonces es mentira, perdón que vuelva a lo mismo de antes, es mentira que no va a precios. Claro, es mentira lo de Hay que demitificarlo esto, ¿no? Va a precios, lo que te dicen es no va a precios directos, porque el que importa, pero lo que empieza a pasar es que el que está pensando seguir importando empieza a pensar con otro dólar para vender localmente. Y si no, no vende. Por eso. Dice, bueno, me lo guardo, porque tengo esto. Suponete que importaste cualquier cosa, lo que tengas ahí, una corbata, la importaste, estás vendiendo corbatas. Dice, bueno, va a subir, bueno, espero para venderla. Claro. Vendo. Y entonces el año que viene, estamos con 40 puntos de inflación para redondear. ¿El año que viene podemos hablar de 3 dígitos o es una locura? No, a mí me parece que hablar de 3 dígitos es asustar demasiado y generar a veces comportamientos. Lo que sí está claro es que muchos de los parámetros del presupuesto, 28. En mi opinión... El presupuesto dice 28. En mi opinión van a quedar rápidamente desfasados de la realidad. 102 pesos dice el dólar, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, para el año que viene. Va a quedar, por eso digo... Creo que vamos a quedar, lamentablemente, otra vez, como en muchas ocasiones ha ocurrido en la Argentina, por no entender las inconsistencias que acumulamos y cómo se corrigen con cambios dramáticos, va a quedar ese presupuesto probablemente viejo. ¿Qué quiero decir las inconsistencias? Muchas veces hemos visto a lo largo de la historia que cuando esto se acumula el problema, alguien cree que con medidas chiquitas, micro, sin confianza con respecto al futuro va a corregirlo. Acuérdense ustedes al fin de convertibilidad, los planes de competitividad, las rebajas sectoriales de aportes patronales. Bueno, eso es como querer resolver una rajadura estructural que tenés en tu pared con un empapelado nuevo. Martín, contanos acerca del proyecto de ley junto a otros legisladores sobre el tema de la procuración. ¿Qué quieren hacer? Mira, ese es un proyecto de ley que nosotros presentamos en febrero, es decir, pre-pandemia. Curiosamente, no entendemos muy bien por qué la vicepresidenta ahora la está poniendo en la agenda del Senado.
¿Qué es lo que hace ese proyecto? Ustedes saben que el procurador es un funcionario muy especial en la Argentina con mucho poder, más cuando vamos a un sistema acusatorio. El es jefe el de los que fiscales. determina la política criminal del Estado, para decirlo de alguna manera. Es el jefe de todos los fiscales. Y es muy rara, en la ley actual, es un cargo vitalicio. Y eso tiene muchos problemas. El primero es que es una excepción con respecto a casi todo lo demás. No hay cuerpos no colegiados con cargos vitalicios. Los jueces sí, pero después se revisan sus decisiones. Pero si no, no hay eso en las democracias, no hay eso en las repúblicas. Entonces, para nombrar un procurador, primero hacen falta 2/3. Eso es algún grado de consenso porque estamos nombrando un funcionario con mucho poder. El segundo es, que es el caso de mi proyecto, correjamos lo vitalicio, que sea por 6 años. Lo tercero es que no se pueda nombrar en el año que hay elecciones, porque el presidente saliente no puede nombrar el jefe de todos los fiscales. Claro. Entonces, ese es el proyecto de ley que lo que trata de conseguir es mejor institucionalidad a la hora de nombrar al procurador. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando es vitalicio, ¿sí?, no termina siendo vitalicio porque lo sacan con un enorme estrés traumático para las instituciones. Recordemos los casos pasados. Un solo procurador sobrevivió, si quieren, renunció voluntariamente. Becerra, creo lo segundo es que, Becerra. Lo segundo es que, pero recuerden a Rigui, lo segundo es que se traban los nombramientos. ¿Por qué se traban los nombramientos? Y si voy a nombrar a alguien, alguien pretende nombrar a alguien vitalicio, bueno, quiero ver a quién quiero. Entonces, funcionaría mucho mejor. Y hay un tercer elemento que es sumamente importante, que es que el encargado de diseñar la política fiscal, ¿sí?, la política criminal, si quieren, el jefe de todos los fiscales, no puede tener la tranquilidad de un cargo vitalicio, porque las demandas sociales van mutando con respecto a lo que es prioritario y tiene que atender demandas de la ciudadanía, que es lo que dice el artículo 120 de la Constitución. Defiende la ciudadanía. Entonces, si tiene la tranquilidad de un cargo vitalicio, no solamente su sesgo personal en esa política, sino que además se puede desentender de lo que pasa y perseguir sus propias cuestiones. Ahora, todo esto, hoy por hoy, yo este proyecto lo presenté el 14 de febrero. Hoy no es relevante frente a lo que estamos viviendo. Lo podríamos esperar, salvo que haya mucho consenso. Ahora, llamativamente, para mañana están convocando a la comisión para discutirlo. Y nos llama mucho la atención, sobre todo porque existe este rumor de que quieren eliminar este artículo de los 2/3. Y el propio Rafecas... No quiere. Él dijo sin 2/3 no voy. Rafecas me lo dijo a mí en privado. Si no es por 2/3, yo no soy candidato. Está bien lo que hace Rafecas. Ahora, ¿no te parece llamativo, no les parece llamativo a ustedes que hay 2 proyectos de ley, uno del año anterior, de la senadora Lucila Krexel, otro de principio de este año mío, previo a la pandemia, para generar mayor institucionalidad, y hoy en el medio de la pandemia el oficialismo elige tratar 2 proyectos de la oposición? Suena Raro. trampa. Y suena perdón, raro. Martín, suena también a desconexión de la realidad. Yo no sé, a Las ver, dos cosas. no digo que no es importante, Martín, pero digo que la gente está hablando del dólar, de las tomas de terreno, de la inseguridad. Johnny, yo soy el autor del proyecto. Yo te digo, en este momento no es relevante. Claro. Por eso me Vos llama mismo mucho lo- la atención, salvo que tengan... Yo digo que el kirchnerismo muchas veces señala un problema, pero tiene el dedo sucio para tratarlo e infecta la parte del cuerpo que señala. Lo hace, por ejemplo, el sistema previsional, las AFJP. Yo escribí un libro explicando por qué las AFJP no son para la Argentina, para la estructura socioeconómica. Pero cuando lo hizo, no hizo para corregir el sistema, fue para poder usar los fondos en el corto plazo. Ah, Bueno, cada vez que toca... Este tema institucional está bien, pero no es el momento. bueno. Y segundo, me parece muy raro, justo cuando Rafecas se manifiesta que 2/3 no, entonces hay una parte del gobierno, en mi opinión la vicepresidenta, ¿sí?, que no quiere a Rafecas, y que Rafecas dice, no, bueno, voy a modificar los 2/3. Entonces, la verdad que el momento y la forma de la convocatoria huelen bastante sospechosa. Ojalá que no sea así. Martín, ¿y quién crees que tiene el dedo infectado? Y yo creo que la vicepresidenta está presidiendo una agenda que es propia, en el medio de una sociedad que está atravesando un Y trauma ella enorme tiene el que se dedo va a agravar. infectado y lo que toca lo infecta. Yo lo que digo es toca heridas del cuerpo, no siempre, pero a veces toca temas que uno dice, y acá hay algo para hacer, pero va con otra intención.
y entonces lo que podría ser una solución termina siendo un problema más grande. ¿Qué mirada tenés del tema de las tomas? Recién un poco te lo planteaba, ¿no? Tenés tomas en Entre Ríos, en la Patagonia, en Garnica, en la provincia de Buenos Aires. Primero, me parece una gravedad monumental. Segundo, es la manifestación de un Estado que fracasa desde todo punto de vista. Es decir, no puede resolver el problema de vivienda, pero después no puede resolver la toma. Y entonces lo que decide es, bueno, veamos cómo lo solucionamos, porque yo no puedo resolver, por un lado, darte vivienda, y por otro lado no puedo resolver cómo vos no tomás propiedad de otros, inclusive propiedad del Estado, como es en el caso de algunos predios de las Fuerzas Armadas. ¿No puede resolver o la fomenta, Martín? ¿Cómo? ¿No puede resolver o la fomenta la toma? Yo creo que hay, frente a un Estado que no puede resolver nada, hay algunos que la fomentan. ¿Estás a full en la coalición Cambiemos? Sí, yo pertenezco a Juntos por el Cambio y tenemos visiones distintas a veces, pero sí creo que es muy importante. Yo creo que el gran legado que a veces el presidente o el expresidente Macri no ve es que él dejó en pie una coalición del 41% que le puede ganar al kirchnerismo sumando otro 10%. Y eso puede modificar el sistema político. Él minimiza eso. Para mí es muy importante. Es la primera vez, quizá me como alguna, pero que un partido o una coalición gobernante pierde y después se mantiene unida. Ah, es importante. Es importante para el funcionamiento del sistema político. Sí, ahí estoy. Pero peleando para que esa coalición piense algunas cosas de otra manera. Repregunto, me sumo a lo de Eduardo. ¿Macri contribuye a que permanezca unida o cada vez que habla Macri el otro día genera división interna? No, yo no le doy tanta relevancia, sinceramente, a las apariciones del expresidente. Creo que algunos se sienten cómodos, a otros lo que dice no nos gusta en algunos casos, pero no le doy tanta relevancia. Perdón, a algunos no nos gusta, o sea, hay cosas que no te gustaron de lo que dijo Macri. Sí, claro. Por ejemplo, general no acuerdo en todo es muy difícil, uno acuerda en todo con uno mismo, pero después tiene... Pero por ejemplo, ¿con qué no estás de acuerdo con lo que dijo? Yo creo que no es momento de hablar de otros y echar culpas porque Juntos por el Cambio necesita... Yo dije hay que salir a buscar el 10% que falta. Hay que salir a buscar más, no criticar a los de adentro. O sea, ampliar el espacio. Es ampliar el espacio, sí. Pro coalición cívica, radicalismo, ampliarlo. Sí, ampliarlo. Con muchos que van a estar disconformes y que por ahí no se sienten representados con el formato original. Lo que propones es que Juntos por el Cambio salga con una ambulancia a buscar No es que Juntos por el Cambio salga con una ambulancia. No. Yo lo que creo es que es una coalición que se tiene que dar reglas de cómo se participa adentro y que no hay dedo y que usa las PASO, ¿sí? Y que si vos valés algo afuera y tenés concordancia con un núcleo básico de coincidencias, tengas que poder encontrar tu lugar adentro. Porque a veces, si miramos la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, a nosotros pequeñas diferencias nos las señalan. Y el Frente de Todos se dice cualquier cosa. Ustedes recuerden lo que se decían mutuamente. Entonces nosotros tenemos que trabajar internamente, pero tenemos que darnos una regla para que nadie decida por los demás. Y el que tiene representación de cara a la sociedad, que la pueda tener dentro de un espacio, entre la familia de este espacio. O sea, los trapitos adentro. El otro día lo sugirió Macri, Martín, el tema de ir unas PASO todos juntos. Vos, no me acuerdo si te nombró, pero creo que lo decía por vos, por Larreta, por Vidal y tal vez por él. Bueno, sí, recordá que yo lo propuse para el año, para el 2019, y también lo dije para el 2017. En el 2017 no me dieron las PASO, en el 2019 me dijeron que no se hacían PASO a un presidente. Bueno, me alegra porque muchos presidentes llegan con las PASO y cuando están arriba no quieren las PASO. Bueno, el mismo Macri llegó con las PASO. Sí, el exactamente. Mismo, con Sanz y Carrió, es cierto, en el 2015. Ahora fue la única vez que hubo PASO. Sí, ahora, ¿crees que va a haber PASO? Yo creo que va a haber PASO y espero que haya PASO. ¿Por qué? No, pero si el gobierno va a querer tener PASO. No el gobierno, como dije antes, a muchos les gustan las PASO para llegar y después cuando están arriba no quieren que la oposición se pueda organizar. Bueno, por eso. Y lo que me parece mal es cambiar las reglas. Las reglas son las reglas. Lo que no se puede es cambiarlos de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Sea los 2/3 para el procurador o sea las PASO. Porque si no, no estamos construyendo nada de certidumbre a la hora de ver cómo representamos a la sociedad. Y si hablas con los politólogos, bueno, ahí tenés a Johnny, una de las cosas que ha tenido las PASO es que
la fragmentación política se ha reducido mucho. Y eso es algo que la ciudadanía a veces no ve, pero los expertos en cuanto al funcionamiento del sistema político, sí, y es muy importante. Es bueno que haya... Hoy tenés 2 partidos mayoritarios. Hace mucho... Dos coaliciones. Pero desde la época del peronismo-radicalismo que no lo tenía. Vos, acordate, Martín, llegamos a tener, no sé, 6, 7 partidos en un momento, en el 2003. El radicalismo dividió 3, el peronismo dividió 3. ¿No? Y una cosa más, Johnny, porque a mí me gustan mucho las PASO, porque vos hoy tenés democracias de candidatos, gente que es conocida y tiene valoración popular. Pero la verdad es que para poder modificar las cosas tenés que hacerlo institucionalmente. A mí Ricardo Lagos en una charla privada me dijo, los que tienen el deber del largo plazo son los partidos políticos, porque a veces los presidentes se tientan. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las PASO? Las PASO te permiten, en lugar de dirimir diferencias internas de un partido, una interna chiquitita, que decida la gente. Y entonces incorporás el capital de aquellos que tienen representación popular per se a la vida institucional de los partidos. Y entonces no es que alguien maneja el partido a su antojo sin someterse al arbitrio de la gente. Y eso te permite traer gente nueva, gente que la sociedad valora, te permite revitalizar los partidos. Y creo que eso es un activo muy importante también. O sea, en el 23 podría ser, por ejemplo, unas PASO para presidente, Horacio, Vidal, vos, Macri, por ahí. En el 21, en el 23, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos reglas para participar y después dirimir, no solamente en virtud de las reglas, sino de la conveniencia colectiva. Pero no le conveniencia colectiva. Para mí no le contestaste. ¿Cómo? Para mí no le contestaste. ¿Te prenderías ¿Para vos en no una... le contesté? Sí, todo podría ser. En la Argentina todo puede ser. Por eso, ¿te prenderías en unas PASO candidato a presidente en el 23? Si el mejor rol que yo puedo cumplir en una coalición que aspira a gobernar es ese, sí. Pero no es momento de discutir eso, es momento de discutir las reglas internas. Es momento de discutir las reglas internas. Es un brainstorm. Es momento de discutir. Pero yo digo, es momento de discutir la agenda de lo que le está pasando a la sociedad y las reglas internas de la coalición. Escuchame porque una cosa, el año que viene hay elecciones. Martín, ¿cuántas veces te cortó el micrófono Cristina? Lo que pasa es que yo estoy en el recinto, entonces aunque me corte el micrófono puedo hablar fuerte. No se escucha a veces en la tele, pero uno contesta igual. No, pero para mí se obsesionó con vos. Hay un tema, ¿no? No, tiene un tema con Martín Lustó tremendo. No sé. Bueno, es que yo trabajé mucho para que el Congreso, el Senado pudiera trabajar en forma remota, pero lo que no puedo hacerlo remoto es alterar las reglas de funcionamiento del Congreso, del Senado. Y muchas veces la vicepresidenta hace eso. Y a mí no me gusta. ¿Qué fin de año ves, Martín? Socialmente, económicamente ya hablamos antes, pero ¿qué fin de año ves? A ver, económicamente, ya lo conversamos, está muy complejo. La pregunta que yo te hago para fin de año es si la clase política y el gobierno está conduciendo el estado de ánimo con el que estamos ingresando a fin de año. Claro. Mi respuesta por ahora es no. Y cuando eso pasa en escenarios complejos, ¿sí? Las situaciones son mucho más difíciles. Y creo que es momento urgente de empezar a ocuparse de la pospandemia, a pesar de que la pandemia no haya terminado de ocurrir. Porque hay que empezar a diagramar cómo es el día de mañana. ¿Qué quiere decir el día de mañana? En una sociedad que va a ser más pobre, todos, pero como decía antes, con crisis, los más vulnerables se ven mucho más vulnerados. Hay que redistribuir, pero redistribuir en serio. Yo creo que hay que abordar el gasto político, hay que abordar los privilegios que hay en un montón de estamentos del Estado. Hay que abordar aquellos sectores que se apropian de una parte del Estado que entonces no les llega a la gente. Yo presenté un proyecto para eliminar, en serio, rigurosamente, las jubilaciones de privilegio. Es medio punto del PBI, lo que se cobra además en las jubilaciones de privilegio con respecto a lo que aportaron. Nada. Pero el senador Esteban Burrich también con los sueldos más altos del Estado. Nada. Vos vas a empresas públicas estatales, lo mismo. Hay muchas cosas. Hay empresas del Estado que le pagan el impuesto a las ganancias a sus empleados. Contame una cosa. Ustedes saben, poderes que no pagan impuesto a las ganancias. Sí. Ahora que aprieta el zapato, es momento de abordar estas cuestiones. Por eso digo, el proyecto por el que antes me preguntaban, ¿es institucionalmente bueno? Sí, esperemos que el kirchnerismo no lo pervierta, eliminando lo más importante, que es el consenso para nombrar, que es 2/3. Pero no es el momento. El momento actual es para discutir el presente y el futuro inmediato. ¿Y cómo ordenamos eso en la Argentina? Te hago la última pregunta, de mi parte por lo menos. Sí.
por sí o por no, Argentina cómo va en lo económico y en lo cambiario, ¿se pega la piña sí o no? Mirá, ya te dije que las piñas son muy dolorosas para el cuerpo, o sea, esperemos que no y tenemos que trabajar todos para que no, pero no va en un buen rumbo. Un abrazo, Martín. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Martín Lustó. Bueno, lindos títulos dejó, ¿eh? Sobre todo la parte, todo, ¿no? Pero digo, la parte política parecía que